Tratamos ahora de literatura italiana. Continuamos nuestro recorrido por la literatura femenina italiana, coordinado por Salvatore Bartolotta, de la mano de una gran escritora que muchos conocemos ya y que la mayoría de sus obras han sido traducidas a casi todas las lenguas. Una mujer incansable que no ha dado reposo a su pluma y que cada día nos sorprende con una historia nueva, llena de pasión e intensidad, rigurosamente ceñida a la realidad y a la historia. A ella, pero principalmente a los demás, a los pobres y desfavorecidos, a las mujeres, a las que no han tenido la suerte de vivir dentro de los márgenes de nuestra sociedad, de la sociedad de todos los tiempos, para Dacia Maraini. Quien me acompaña en el estudio para hablar de esta escritora, esta intelectual interesante, como van a poder comprobar los oyentes, alumnos y estudiantes de filología italiana, están conmigo Angelica Giordano. ¿Qué tal, Angelica? ¿Cómo va? Hola, buongiorno. Y María Gracia Moreno. ¿Qué tal, María? ¿Cómo Muy va? bien, gracias, bene. Ellas dos son profesoras de Filología Italiana del Departamento de Filologías Extranjeras de la UNED, coordinado por el doctor Salvatore Bartolotta. Voy a citar un texto que me han prestado amablemente las profesoras invitadas en este espacio, porque yo creo que dice mucho de la escritora, del personaje que vamos a analizar y a comentar, Dacia Maraini. Recuerdo: el único camino es ayudar a los demás. Las ideologías han desaparecido casi todas. No nos queda más que la praxis. Arremanguémonos las mangas y hagamos algo por los demás. No importa si son mujeres o encarcelados, enfermos mentales o sin techo, o incluso inmigrantes. Todos están en los márgenes de esta sociedad que nos envuelve. Cuando era niña me ponía siempre en la piel de los que padecían injusticias. Y con estas palabras, sirva como preámbulo, nos adentramos en las entrañas de sus obras para desvelar su vida, sus peripecias y su voz, como bien lo indica el título de este programa, Más allá de sí misma, Dacia Maraini. Bueno, con este preámbulo la verdad que no me queda nada más que interesarnos en continuar en el programa y desvelar un poco lo que nos podéis contar de la mujer, de sus orígenes, de su infancia. Angélica. Sí. Bueno, Dacia Maraini nació en Fiesole, Florencia, el 13 de noviembre de 1936. De origen siciliano, por parte de madre. Su padre, Fosco Maraini, era medio inglés y medio florentino. Tenía una mezcla. Era etnólogo y autor de numerosos libros sobre el Tíbet y el Extremo Oriente. Lamentablemente le tocó vivir en tiempos muy difíciles, tiempos de guerra en los que su familia fue víctima de los atropellos raciales del fascismo italiano. En 1938 la familia Maraini se trasladó a Japón por motivos profesionales. El padre necesitaba llevar a cabo un estudio sobre los Ainu, una población en vías de extinción, concretamente en la zona de Hokkaido. Mientras estaban allí, estalló la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué pasó? ¿Qué sucedió entonces? ¿Cómo afecta este hecho? ¿Cómo se ve envuelta la familia de Maraini? ¿María? Bien, pues en 1943 el gobierno japonés, según el pacto llevado a cabo con Italia y Alemania, solicitó a la familia Maraini que firmara el acuerdo de adhesión a la República de Salò, organizada por Benito Mussolini. Ellos rehusaron, ya que los dos tenían una visión de las relaciones entre los pueblos basada en el estudio y en la investigación, es decir, en el intercambio recíproco. Como consecuencia, fueron deportados, junto a sus 3 hijas, a un campo de concentración en Tokio. Allí sufrieron el hambre y la penuria humana durante 2 largos años, al final de los cuales fueron liberados por los americanos. Sí, bueno, a propósito, nos dice la misma Dacia, refiriéndose a sí misma, había una vez una chica que acababa de escapar de una guerra terrible y brutal. Aquella chica consiguió sobrevivir milagrosamente a la guerra y al campo de concentración. No sabemos cómo. Podría pasar horas y horas contando mi triste experiencia en los campos de concentración. La vida allí era terriblemente precaria y lo peor era el hambre. La desesperación nos llevaba a devorar todo lo que encontrábamos, toda clase de bichos y hierbas, lo que fuera.
Quien nunca ha pasado hambre no puede entender lo que significa. La verdad es que es una afirmación severa. ¿Pensáis vosotras que esta brutal experiencia tiene algo que ver con su férvida, su ardiente imaginación sobre la comida? ¿Está relacionada? Claro, María? sí, está claro. De hecho, ella siempre habla de comida en todos los libros que escribe, ya que le hace recordar las fantasías y la realidad de su infancia. La cebolla, por ejemplo, es utilizada en sus obras como un objeto de deseo insistente, ya que en el campo de concentración la cebolla era un sueño celestial, porque era la única que habría podido darle sabor al insípido arroz blanco que le daban. De hecho, en su colección de poesías, Mangiami pure, de 1978, la escritora cuenta las atroces privaciones y los sufrimientos de aquellos años. Sí, de hecho, aquí voy a contar una pequeña anécdota. Pues Dacha dice que cuando estaban allí encerrados en estos campos de concentración, todos los días les daban un plato de arroz. Y este arroz cada vez pues se cansaban más, ¿no?, de este arroz que no tenía ningún tipo de sabor, era totalmente insípido. Y este arroz nunca era acompañado por ningún otro plato, un trozo de pan de vez en cuando. Y entonces, pues era este sueño, ¿no?, de algún tipo de ingrediente que le diera un poquito de sabor. Y entonces, pues todos deseaban, ¿no?, o un ajo o una cebolla, ¿no? Y entonces de ahí viene este sueño, ¿no?, de la cebolla como ingrediente que da sabor a la comida, que nunca se le olvidará a Dacha. De hecho, esto está presente en gran parte de sus obras, ¿no? Darle sabor a la vida, darle sabor a los alimentos, ¿no? Basta un trocito de cebolla, basta un diente de ajo, ¿no? Porque claro, como ella misma lo dice, nadie realmente sabe lo que significa o el valor que tiene la comida cuando ésta no existe, ¿no?, cuando pasa atrozmente hambre. Es un aprendizaje duro, pero que marca en la vida, está claro. Efectivamente, ¿verdad? efectivamente. Bien, ya conocemos entonces que le tocó vivir tiempos muy duros y los peores sin dudas serían estos 2 años de reclusión en el campo de concentración, como para olvidar la experiencia, claro. Pero después de la liberación, ¿qué hizo su familia? Supongo que regresarían a Italia, ¿no? Efectivamente. La vuelta a Italia la hacen directamente en Sicilia, en la casa de los abuelos maternos en la villa Valguarnera de Bagheria, donde las niñas comienzan su formación académica. Pero a Dacha no le gusta la isla, quizás debido a su cultura progresista y socialista. No olvidemos que la isla se encontraba en ese periodo en un estado un poco retrógrado. Por esta razón detestaba a sus parientes nobles. Ella misma dice que se avergonzaba de ellos y que le parecían antipáticos, ya que Dacia era más republicana, de ideas más republicanas. Pero lo que más le disgustaba de su familia siciliana era la mentalidad, muy conservadora para sus gustos. Para ella Sicilia representaba las represiones de la adolescencia, la hipocresía social y la memoria sistemática de una entera sociedad que sostenía en modo impasible que la mafia no existía. Sí, en efecto. Aunque en los años 80, cuando regresó a Sicilia a visitar a su familia, entendió que un gran lazo la unía a aquellas tierras, unión que le inspiraba una cierta ternura. Y fue entonces cuando fue capaz de percibir la belleza de la isla. A partir de ese momento empezó a tener interés por ese lugar y, como ella misma dice, será quizás que cuando envejecemos volvemos al pasado. Quise conocer mi pasado y el de mi familia, y amar las grandes obras del barroco siciliano. Empecé así a tener interés por aquella tierra y por su historia. Según tengo entendido, Dacha Maraini transcurrió los mejores años de su vida en Roma, con su padre y rodeada de los escritores de la época, en el ambiente cultural e intelectual que era impagable, creo, en ese momento. Entre ellos su pareja, el también conocido escritor, autor Alberto Moravia. ¿Cómo fueron esos años romanos? Angélica, ¿puedes recrearnos cómo transcurría ese momento? Bueno, pues un año después de establecerse en Sicilia, el padre se fue a Roma. Sus padres se separaron y él decidió irse a vivir a Roma. Mientras que las 2 niñas se quedaron en Palermo porque tenían que frecuentar el colegio. Para Dacha son los años de la primera formación literaria, pero sobre todo del deseo de irse a vivir a Roma con su padre. Ella deseaba desesperadamente dejar aquella isla porque sus ideas no estaban muy unidas, ¿no?, de aquel lugar, y por lo tanto su sueño era vivir con su padre, llegar a Roma y sobre todo establecerse del ambiente literario romano.
Y este sueño lo hará al cumplir los 18 años. Se traslada a Roma a vivir con su padre y allí emprende la educación secundaria y al mismo tiempo trabaja como archivadora, secretaria y periodista para ayudarse porque realmente económicamente la familia no estaba muy bien. Se puede decir que en la capital fue donde dio inicio a su vida literaria. Uh-huh. Así es, y de hecho cuando sus padres se separaron, el padre se fue a vivir a un pequeño apartamento en Piazza Bologna. Y allí compartió su vida con sus 2 hijas, ¿no? Que dejaron, como has dicho, Angélica, Sicilia para estar con él. Esto ocurrió en 1956. Los siguientes años fueron difíciles, de estrechez económica, pero con el esfuerzo de todos consiguieron salir adelante y 2 años después se mudaron a Lungotevere, una zona preciosa, un pequeño ático del que su padre pues, se había enamorado. Seguía siendo de todas maneras una casa muy pequeña para los 3. Allí Dacia frecuentó la escuela secundaria, que por cierto ella ha criticado por sus deficiencias. Se aburría en clase y aprovechaba ese tiempo para leer. Confiesa que tenía una pasión desenfrenada por la lectura. Sí, efectivamente, si me permitís, cuenta que durante la clase, mientras los profesores hablaban, ella estaba sumergida en sus pensamientos, ¿no? En sus lecturas, tomando notas o escribiendo incluso, ¿no? Porque no soportaba el sistema, el modo de enseñar. Estaba totalmente en contra. Entonces, cada vez que podía, saltaba y lo criticaba. O sea, también fue una gran luchadora, pues porque un poco la educación, la formación cambiara en Italia. Sí, ya conocemos, ya habéis comentado que Dacia Maraini no tuvo una vida nada fácil, que los años romanos con su padre fueron muy difíciles económicamente. Pero ¿cuánto dura esa etapa en su vida? Quiero decir, que si hay alguna situación, aparece algún hombre que cambie su rumbo, que le aporte nuevas experiencias o incluso más ilusión, ¿cómo varía? Sí que hay un hombre, pero la ilusión le dura poco, a decir verdad. En 1966 se casó con el pintor Lucio Pozzi, cuyo matrimonio duró tan solo 4 años, al cabo de los cuales él decidió irse y la dejó embarazada. Ella perdió a su hijo en el 7º mes de embarazo y el mundo se le cayó encima. Estaba claro que la vida se resistía a sonreírle. Ella superó la separación con la lectura. Todo lo superaba con la lectura, Dacia, realmente. Pasaba los días y las noches encerrada, leyendo y escribiendo. Poco después se fue a vivir sola en una casa moderna en la calle Antonazzo Romano. Está claro por las descripciones que hacéis que era una mujer de carácter muy fuerte y valiente. La vida le seguía poniendo prueba. Además, ¿cómo consiguió superar la separación, María? Bueno, pues no fue fácil, claro, y le costó mucho. Como ha comentado Angélica, se refugió en la escritura y cuando terminó su primer libro, el editor se negó a publicarlo sin el prefacio de un escritor famoso. Y entonces fue así como realmente conoció a Alberto Moravia. Se lo presentaron un día en un bar y ese día tímidamente le pidió que leyera su manuscrito. Él aceptó y nació así, pues no solo una amistad, sino una larga e intensa historia de amor, llena de ternura, que duró poco más de 15 años. Cuando empezaron a vivir juntos, él ya se había separado del Samorante, quien por aquella época vivía una gran pasión por Luchino Visconti. Alberto Moravia y el Samorante no se divorciaron nunca. Al parecer, bueno, pues era una mujer muy complicada, compleja y no quería divorciarse de Moravia. Sí, de hecho siempre Dacia, cuando le piden que hable de El Samorante, prefiere no hacerlo porque dice es que era tan compleja, tan difícil de entrar, ¿no? No se dejaba penetrar fácilmente, pero sin embargo la respetaba. Eso, una cosa no quita la otra. Su vida con Alberto Moravia fue rica de aventuras, viajes y encuentros literarios. Gracias a él conoció también a Pierpaolo Pasolini, quien se convirtió en uno de sus mejores amigos e incluso hicieron algunos viajes juntos. Digamos que fue la época de la plenitud literaria, pero Alberto Moravia no quería ser su maestro, se negaba a ello. Es más, no quería saber nada de sus escritos. Aunque al inicio de la relación sí examinaba sus novelas y aclaraba sus dudas, pero a la larga se cansó de ese rol.
Alberto Moravia, según ella, era un hombre sencillo y poco seguro de sí mismo. Por ello nunca se sintió superior a nadie y cada vez que escribía era como si comenzara de cero. Bien, pues ahora que conocemos a la mujer luchadora, apasionada y también sencilla, nos gustaría adentrarnos en su faceta principal, la de escritora, y conocer de cerca cada una de sus obras. ¿Os parece? ¿Estamos en disposición de ello ya? Sí, por supuesto. A los 21 años funda la revista literaria Tempo di Letteratura y comienza a colaborar con sus cuentos en otras revistas como Paragone, Nuovi Argomenti, Il Mondo, etc. En 1962 publica su primera novela, La vacanza, a la que siguen L'età del malessere en 1963, con la que obtiene el Premio Internazionale degli Editori Formentor, y en 1967 publica A Memoria. Exacto, María. Bueno, y en 1966, gracias al interés de Nanni Balestrini, publican su primer libro de poesías, Crudeltà all'aria aperta. En estos años empieza a ocuparse también de teatro y funda junto a otros escritores el Teatro del Porcospino, en el que presentan solamente novedades italianas, desde Gadda hasta Parisi, Siciliano y Tornabuoni. Además de la narrativa y la lírica, Dacia Maraini siente una gran pasión por el teatro, como ya ha comentado Angélica. ¿Qué nos podéis decir de esta faceta? No hay duda de su gran vocación literaria en todos los géneros, por lo que habéis descrito, ¿no, Angélica? Sí, efectivamente. Dacia sintió siempre una gran atracción por el teatro, al parecer inexplicable. Cuando era adolescente devoraba una gran cantidad de comedias y tragedias, de Shakespeare a Pirandello. Para ella la escena es lo más difícil del teatro. Considera que si el teatro no puede cambiar el mundo, sí puede ayudar a hacer reflexionar y a despertar conciencias. Creía en el teatro, con la misma convicción de esa entrega que tenía por los demás. Y aún hoy sigue pensando que a través de la escena se puede ayudar también a los demás. Claro, era este amor que ella tenía, esta entrega que ella tenía a las demás personas, ¿no? Que quería ayudar a las demás personas y entonces a través de la escena se podría hacer. Ella escribía como escribía novelas, escribía también guiones teatrales, pero en cuanto a actuar se le hacía mucho más difícil y de hecho siempre lo sostenía. Lo más difícil es el papel del actor. Sí, en 1973 funda junto a otros escritores el Teatro de la Maddalena, totalmente dirigido y gestionado por mujeres. Ella misma escribe muchos textos teatrales, entre ellos María Stuarda, con el que obtiene un gran éxito internacional, Diálogo de una prostituta con un suo cliente y Stravaganza, entre otros. Desde 1967 hasta hoy, Dacia Maraini ha escrito más de 30 obras teatrales. Muchas de ellas se representan todavía en Europa y en América. Pues bien, llegado a este punto, me tenéis que permitir algo. Tengo mucha curiosidad por conocer a la novelista, porque según tengo entendido, su creación fue muy prolífica en ese terreno. Así es, y bueno, y sigue siéndolo. Sigue siéndolo, que aún está viva y aún sigue escribiendo y publicando por mucho tiempo, ¿verdad? Exactamente, nunca ha dejado y nunca dejará de escribir. Sí. De hecho, la escritura es su vida. En 1972 publica la novela Memorie de una ladra, que es llevada al cine y representada por Monica Vitti en una de sus películas mejor logradas. El año siguiente publica Donna in guerra, traducido como muchos años después en otras lenguas, como casi todos sus libros. En 1980 publica Storia di Piera, escrita con la colaboración de Piera degli Espositi. Esta novela también es llevada al cine por el director Marco Ferreri y la actuación de Marcello Mastroianni. En estos años escribe también Il treno per Helsinki, 1984, e Isolina, en 1985. La historia de una jovencita entre los siglos XIX y XX. ¿Podemos afirmar, estamos en condiciones de afirmar que los años 90 son acaso los mejores de su creación literaria o es un tanto arriesgado, María? Bueno, a la vista de lo que ha publicado hasta ahora, podemos afirmar que lo han sido, aunque siempre esperamos que no lo sean, que todavía a lo mejor esté por llegar, ¿no? Seguramente fueron años muy provechosos para su creación, ya que no solo cosechó éxitos, sino además muchos premios literarios. En 1990 publica Lunga vita di Marianna Ucria. Con esta novela ganó el premio Campiello y otros prestigiosos premios, ya que la obra fue muy bien acogida por la crítica
y tuvo mucho éxito en el ámbito literario. El año siguiente salen a la luz sus poesías Viaggiando con passo di volpe y la obra teatral Verónica, meritrice e scrittora. En 1993 publica Bagheria, un apasionado viaje autobiográfico por los lugares de su infancia, la Sicilia de sus raíces maternas. En 1994 publica la novela Voci, también ganadora de muchos premios. La obra trata de una nueva interpretación sobre el tema de la violencia de género. Sí, efectivamente, también tuvo mucho interés por esto, Dacia Maraini. Y en la década de los 90 se dedica a los grandes temas sociales como la vida de las mujeres y los problemas de la infancia. De hecho, de esta época es la novela Dolce per sé, de 1997, en la que una mujer madura y de mundo le escribe a una niña para evocar los recuerdos de su amor por un joven violinista. Describe viajes, conciertos y cuenta anécdotas familiares. En 1996 publica un ensayo breve sobre la modernidad y el aborto. Un clandestino a bordo. En 1999 publica una colección de cuentos sobre la violencia a la infancia, Buio, que traducida al español significa oscuridad, ganadora del premio Strega. En esos años, en 1998, publica también una colección de poesías del título Se amando troppo. Sí, a partir del 2000 hasta la actualidad sigue publicando de una manera prolífica, sin parar, novelas, obras de teatro, ensayos y cuentos. En Amata Scrittura, del 2000, revela con pasión y humildad los secretos del oficio de escritor. En Fare Teatro, 1966-2000, recoge casi toda su obra teatral. En 2004 publica Colomba, un libro que recoge los temas de la literatura, la familia y el misterio del cuerpo. En 2006 publica una colección de artículos titulada I giorni di Antigone y el ensayo Il gioco dell'universo, en 2007, en el que es coautora junto a su padre. De 2008 es la novela Il treno dell'ultima notte y los cuentos La ragazza di via Macheda. Entre 2010 y 2013 publica, en orden cronológico, La seduzione dell'altrove, La grande festa, L'amore rubato e Chiara d'Assisi, Elogio della disobbedienza. La última novela, publicada en 2015, se titula La bambina e il sognatore. Bien, Dacia Maraini sigue escribiendo, como podemos comprobar, es una escritora en activo y si os parece bien podemos centrarnos ahora en las últimas novelas, las que escribió recientemente a partir de 2012, por ejemplo. Angélica. Sí, claro, por supuesto. A ver, son novelas que además recomendamos, están todas traducidas al español y la verdad es que son muy interesantes, sobre todo porque trata todos estos temas a los que todos últimamente somos muy sensibles, ¿no? Por todo lo que está ocurriendo en el mundo en este momento. Son temas de completa actualidad y de vigencia social, exactamente, ¿no? Exactamente, sí. Y bueno, yo creo que estamos muy cercanos a ellos, ¿sí? Y nuestra sensibilidad yo creo que agradece la lectura de estos textos. Sí, sin duda. A todos los amantes de la literatura y sobre todo de la literatura italiana, pues les aconsejo que lean estas novelas. Pues mira, la primera es L'amore rubato, no El amor robado, de 2012. Es una historia hilada de mujeres que nos muestran su propia intimidad, llena de peripecias necesarias y dolorosas. Son mujeres fuertes que han luchado mucho y que, aunque algunas veces han perdido, nunca se han rendido. Las protagonistas del Amore rubato combaten una batalla tan antigua como reciente contra los hombres amados, incapaces de corresponderles y lejanos de la sensibilidad ofrecida. De frente a estas mujeres nos encontramos con maridos, amantes y compañeros que se comportan como niños inmaduros, que les cuesta crecer y que confunden la pasión con la posesión. Por este motivo roban el amor a las niñas que tienen poca experiencia de la vida y a las mujeres que se entregan demasiado. Es el caso de Marina, que se cae por las escaleras, de Ale, que elige abortar el fruto de una violación, y de Ángela, que se refugia en la iglesia. En todas estas historias, duras y capaces tanto de emocionar como de indignar, Dacia Maraini cuenta la triste realidad de un mundo dividido entre los que ven en el otro o en la otra a una persona a la que tienen que respetar
y los que siguen todavía los cánones tradicionales de la posesión y la esclavitud de sus semejantes. Tengas en cuenta la violencia de género, por ejemplo. Exacto. Completamente actual. Sí. Sí, por desgracia sí. Sí. Otra obra es Chiara di Assisi, Elogio de la disobedienza, es de 2013 y es la historia de un encuentro entre una gran escritora que ha hecho de su palabra un instrumento para contar la realidad y una mujer inteligente a la que se le negó la palabra. Dos mujeres completamente diferentes, Dacia Maraini y Chiara d'Assisi, la santa, que en la historia escrita por los hombres ha estado siempre en la sombra de San Francisco. Chiara tenía tan solo 12 años cuando vio al santo desnudarse delante del obispo de la ciudad. Era guapa, noble y estaba destinada a casarse con un buen partido. Pero aquel día su vida cambió completamente. Seguirá a San Francisco y terminará por retirarse del mundo y abandonarse en la soledad de una existencia en la que solo cabía la pobreza y la libertad espiritual. En todo este comportamiento está la desobediencia de Chiara, que rompe todas las convenciones de su época. Es sin duda una mujer valiente y decidida, que sabe elegir, convirtiéndose ante todo en mujer libre, producto de su propio pensamiento y de la libertad de elección. Y luego en santa, atormentada físicamente, pero feliz. En fin, una mujer que supo dar vida al lenguaje revolucionario, superando las reglas para seguir los dictados de su corazón y la decisión de su intelecto. Qué atrevida, ¿no? Mucho. En esa época, Sin duda, realmente. sin duda. Bueno, pues La bambina e il sognatore, La niña y el soñador, de 2015, es una novela intensa en la que aparece por primera vez una solemne voz masculina, a través de la cual Dacia nos conduce hasta las profundidades del alma de una paternidad negada, descubriendo las luces y las sombras de un sentimiento que sigue siendo una tierra salvaje e inexplorada, porque lógicamente por tradición es la mujer, la madre, la que más se dedica a los hijos y el padre está siempre un poco ausente, ¿no? Entonces ella vive un poco todo esto, ¿no? Y bueno, lo viven muchas mujeres en nuestra sociedad y quiere también, ¿sabes? Que sea que eso se vean reflejadas. Exactamente, un punto central de sus obras. Sí, habéis comentado ya en Bagheria, su obra, que hablaba de la realidad, de su vida en Sicilia, de su infancia, de un lugar que se convierte en una lección de vida. En esta novela, que se puede considerar autobiográfica, como habéis comentado, nos deja esas experiencias, pero quería acercarme un poco al terreno sentimental, esbozado solamente aquí. ¿Qué más podemos conocer de ella? ¿Hasta dónde nos podemos aproximar? Bueno, pues ella admite haber estado muchas veces enamorada, pero no siempre fue feliz. Y llegó un momento en que ella prefirió renunciar a ese estado de ánimo y, digamos, empezar a ser como algo más sublime, estar por encima de ese sentimiento. Como ella misma dice, no se puede tener más seguridad del pasado. Se aprende a vivir con los ojos, mientras que antes se hacía con el cuerpo. Es una renuncia, porque ¿merece acaso la pena obstinarse con las desilusiones? El amor puede ser también una forma de prisión si no hay beneficios ni libertad. Se puede amar sin pedir nada a cambio. Esto lo he entendido con el tiempo. Además de estar fuera del cráter de las pasiones. Cada gesto y cada cosa tiene su propio tiempo. Bien, pues un texto para reflexionar, para conocer también el carácter de esta mujer entregada a la vida de los demás, como decíamos al comienzo. Yo creo que eso es un rasgo de generosidad, ¿no?, en su escritura y su obra. Y terminamos así, con este recorrido por la vida y la obra de Dacia Maraini. Para los estudiosos o interesados en su obra, les invitamos a visitar su página web, http://www.daciamaraini, lo digo en español, es así, ¿no? Daciamaraini escrito.com, en la que se mantendrán informados y al día en sus últimas publicaciones, porque sigue escribiendo, porque la grande Dacia sigue en activo, como siempre, y más firme que nunca. Así Yo es. creo que es un colofón interesante para este programa, Angélica. Sí, y esperamos que siga así. Exacto, por muchos años más. Y por el bien de todos, ¿no? Sí. De ella, por supuesto, y de los que aprendemos con sus escritos. Exactamente, de sus lectores. Sin lugar a duda. Ánimo, Dacia. Exacto, desde aquí te animamos a seguir. Pues bien, es un programa elaborado, realizado por las profesoras Angélica Giordano y María Gracia Moreno, del área de Filología Italiana del Departamento de Filologías Extranjeras de la UNED,
coordinado por el doctor Salvatore Bartolotta. Muchas gracias, como siempre que os acerquéis aquí, de verdad estoy agradecido a la realización de estos programas muy trabajados, muy elaborados y que siempre sacamos algo positivo y un aprendizaje estupendo de vuestra labor. Bueno, pues gracias a ti, Miguel. Arrivederci. Arrivederci.